Momento, le damos la bienvenida a Joaquín Ríos, profesor de filosofía de la Leonesa. Así que buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Buen día, buen día. La verdad que para mí es un gusto enorme poder estar participando en tu medio, que nos dé la oportunidad de salir a difundir nuestras ideas, nuestras propuestas. Para nosotros es sumamente valioso y nada más que agradecerte a vos y a la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro de poder tenerte en el programa. Primero vamos a contarles a nuestros oyentes, naciste, creciste y seguís viviendo en la Leonesa, Joaquín. Mira, yo soy nacido en Corrientes, pero el día uno Sí. de nacimiento me crié toda mi vida en Margarita Belén, Chaco. Ah, Margarita Belén, que es la cuna del cooperativismo agrícola, con la cooperativa El Triunfo, que fue la primera de Sudamérica. Digamos, tener eso en cuenta es sumamente valioso y reivindicatorio. Y actualmente estoy hace 6 años viviendo en Las Palmas de la Leonesa, trabajo en las dos localidades, y Las Palmas es la primera luz eléctrica de la patria a través del ingenio azucarero. O sea que sí, dentro de mi conformación biográfica, historiográfica, están estos pueblos tan simbólicos para la provincia del Chaco que son cunas del industrialismo chaqueño, que hoy está olvidado, hoy está sinceramente obviado por la clase dirigente que nos gobierna, tanto de ambos lados de la grieta, te diría. este, y entonces salimos a replantear esto, a poner en valor nuevamente lo que implica ser nacido y criado en estos pueblos, y estar viviendo en estos pueblos tan simbólicos. Yo sé que la localidad Tres Isletas era también paso, digamos, hacia lo impenetrable, era el lugar donde los productores se quedaban a abastecer de atención, de servicios, de alimentos, de paso para seguir avanzando en esta idea tan importante de nuestros antecesores chaqueños en sí. materia productiva, de ir hacia el monte impenetrable, a generar industria, y eso me regocija, digamos, estar en por estos lares nosotros y vos ahí. Creo que es una gran causalidad esta comunicación, es para que generemos algo en la conciencia de nuestra audiencia y que amamos a nuestra provincia. Bueno, vos lo mencionaste, Joaquín, ¿no? Has pasado por lugares que tienen mucha historia, no solo en nuestra provincia, sino también relacionada con la matriz productiva, algo que hoy cuesta y mucho hablar de ello, o sí se habla, pero en la práctica hay pocas acciones, como bien lo decías vos, desde el ámbito político sobre todo, no se gestionan o no se llevan adelante cuestiones que tienen que ver con generar empleo, generar trabajo genuino y darle la posibilidad y la oportunidad también a tantísimas personas y sobre todo a los jóvenes que comienzan a ver con mucha desesperación qué es lo que van a hacer a medida que van pasando los años, si se quedan en esta provincia, si se van a otro lado o qué es lo que realmente tendrían que hacer, ¿no? Me parece que por allí pasa la cuestión y un poco vos iniciaste este camino y este recorrido contando un poco esta historia, pero que nos hace replantear y pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando en nuestra provincia? Que tantas cosas han desaparecido, ¿por qué no se han podido mantener el tiempo? Es cierto que todo va modificándose, va cambiando en los contextos, con las personas, pero también es cierto que hay ejemplos de aquellas cuestiones que se hicieron bien y que podrían mantenerse, pero que en realidad hoy no están. Vos fijate que el discurso, el diagnóstico tan valioso que lo dio Lionel, el de Pampa del Infierno, el jovencito este que habló el lunes, Sí, que le dijo en una reunión con el gobernador, le planteó una cuestión que estaba corrida de la agenda de las adolescencias 2030 que propone la consigna del gobernador. Le planteó un discurso que corre del eje a la cuestión superficial y va al núcleo. Hizo digamos, una experiencia tan estupenda de poder tener una voz disonante, una voz distinta, que hace tanto ruido, fíjate vos, porque le da la posibilidad a un joven a animarse a decir, y que sobre todo lo que dice penetre tan hondo, porque es una voz que suena más que mil que están calladas, digamos. Eso decía San Martín. ujú, Ese diagnóstico que hace este muchacho, que fue muy difundido, que yo lo cual lo celebro como joven, creo que es el diagnóstico clave, categórico, que es lo que vive la provincia. Entonces nosotros tenemos la obligación. Yo soy profesor, yo enseño a los jóvenes de la sí, generación de él, y también soy joven. Yo tengo 31 años y soy profesor de filosofía, y yo digo, bueno,
Una vez lo primero para empezar un proceso de transformación necesario es tener un buen diagnóstico. Lo que hizo Leonel fue darnos ese primer paso de entender cuál es el diagnóstico en el que vive la provincia ahora. ¿Qué hacemos para recuperar? Y ahí es donde nosotros, yo como docente de filosofía, nuestra gente que nos acompaña en las distintas localidades que están pensando también y nos están dando los aportes necesarios para el conocimiento de cada realidad en cada localidad, en la ciudad de Resistencia, fundamentalmente con Clara Núñez, que es una gran dirigente que nos acompaña a nosotros. Lo menciono porque es una de las pioneras de este proyecto. Decimos, bueno, ahora es momento de la propuesta, es momento de planificar qué proponemos a partir del diagnóstico. Y yo creo que lo primero y central, vamos a empezar desde el punto de vista filosófico. Sí. Después vamos a ir por la cuestión productiva, que vamos a retomar lo que yo te dije. Sí, sí, sí. Y después vamos a hablar un poco de la democracia y del constitucionalismo moderno que representa el Chaco de su historia, que hoy es modelo estudiado en Estados Unidos, pero acá no. Acá se oculta y se oculta y no se le permite el conocimiento a nuestros jóvenes, y tampoco en las universidades se forma en estos contenidos, se forma en otra línea de pensamiento que hay. Si vos me permitís, arrancamos. Sí, sí, Primero principal, es necesario generar las condiciones para un encuentro patriótico. Hay que volver a generar esquemas de cofraternidad y de hermanar al pueblo del Chaco para que no siga peleando en la falsa grieta, ni estemos peleándonos entre nosotros por divisiones de raza, credo, religión. Y acá tomo un principio valiosísimo del Martín Fierro que decía, de José Hernández: si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y eso es lo que lamentablemente nos pasa, y lo que tan de manera malintencionada la clase política al servicio de los poderes extranjeros impone en la sociedad. Que se estén peleando, defendiendo a personas corruptas, a personas que roban a la sociedad, y que a personas que no tienen la capacidad de llegar a los espacios de poder y no tienen la capacidad ni las agallas para decir, bueno, es necesario hacer el cambio de rumbo. Justamente ahora estamos viendo un ajuste ortodoxo de la mano de Massa, que recorta en educación, salud, infraestructura y ambiente, y hace pagar al pueblo la deuda externa que los malos gobiernos, los sucesivos malos gobiernos hicieron. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo sostienen eso? Primero y principal, teniendo al pueblo dividido, peleándonos entre nosotros. Entonces nosotros decimos, volvamos a hermanarnos como pueblo. Nosotros como Partido Federal somos los antecesores del radicalismo y del peronismo, que hoy ellos han perdido su identidad, digamos, y sus principios y valores, tanto los radicales como los peronistas. Entonces nosotros volvimos al federalismo en la primera hora, que es el espacio patriótico fundacional en la Argentina, y decimos, vamos a recuperar el ideal económico de Belgrano, las ideas revolucionarias de San Martín, el espíritu patriótico y gaucho de nuestros caudillos de las provincias, como ser Artigas, como ser Güemes, como ser Quiroga, Facundo Quiroga, como ser Ramírez, que eran los próceres, digamos, que de nuestra historia, que se confrontaban a la oligarquía y al centralismo unitario de índole liberal. Y le decimos a nuestra juventud que hay que pensar un modelo educativo para la provincia del Chaco que forme desde el ideal patriótico, porque no hay libertad sin amor a la patria, ni tampoco hay amor a la patria si no hay libertad. Las dos cosas van de la mano, porque si no me vienen otra vez porteños que son payasescos a venir a traerme ideas extrañas que dicen que la libertad es la capacidad de poder especular financieramente y acumular irrestrictamente capital financiero. Y eso no es libertad, eso es ser esclavo del sistema financiero. La verdadera libertad está en la soberanía nacional, en la independencia económica y en la capacidad que tenía el pueblo de poder estar fuertemente organizado y tomando las decisiones democráticas a favor de sí mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros le decimos, ¿cuál es la idea de Belgrano en materia económica? Las ideas de Belgrano son la de un proteccionismo estratégico, donde ya hace más de 200 años él decía, dejemos de exportar cuero y exportemos zapatos. Estaba priorizando el trabajo argentino, la manufactura argentina. Hoy que vemos que nos dejan el glifosato porque nos exportan los granos de soja, maíz y trigo
produciendo con agroquímicos que perjudican la salud del pueblo. Vemos que nos traen los minerales en la cordillera, llevan el oro, empresas inglesas, y nos dejan el cianuro en los ríos, nos dejan la contaminación. En el norte argentino, en Salta, llevan el litio en salmuera, ni siquiera le secan acá, y llevan el litio en salmuera y fabrican las baterías eléctricas en China, en Inglaterra, en Estados Unidos, y después nosotros tenemos que estar comprando las baterías, las baterías trabajadas por otra gente. Entonces nosotros decimos, ¿qué hay que hacer? Hay que planificar un modelo de producción y trabajo. Y ahí entramos en la segunda cuestión. ¿Cómo planificamos un modelo de producción y trabajo? Planificamos un modelo de producción y trabajo recuperando nuestra identidad histórica. Nosotros, yo te decía en un principio que nosotros teníamos las industrias, las fábricas en el pueblo, donde cada población trabajaba en su fábrica local y generaba el sustento desde el sudor de su frente, generando trabajo y manufactura, desde el punto de vista textil, desde el punto de vista tarinero, desde el punto de vista de las azúcares y los alcoholes. ¿Y hoy qué sucede? Hoy vemos que esas industrias están en ruinas y no hay un modelo desde el Estado que permita el desarrollo privado. ¿Dónde están los puestos de trabajo que necesita nuestra gente? En el sector privado. No es en el Estado, no es en la... Sí. Bueno, como vos lo decís, no pasa por allí la cuestión, ¿no? Bueno, se nos interrumpió la comunicación. Vamos a intentar retomar la comunicación con Joaquín. Sí, estaba interesante lo que estábamos escuchando, pero bueno, se interrumpió. Esto puede pasar cuando estamos en el programa en vivo. Vamos a ver si retomamos la comunicación, si lo tenemos nuevamente a Joaquín del otro lado. Y así vamos a seguir charlando porque estaba sumamente interesante lo que estaba contando. Bueno, Joaquín, retomamos el diálogo ahí. Sí, no sé de dónde se cortó porque se me corta el teléfono, evidentemente, y sí, no estoy entendiendo cuál es la respuesta, pero no te preocupes. ¿Dónde quedamos? No, estabas hablando precisamente del sector productivo, ¿no? De todo aquello que en su momento existía en nuestra provincia, que hoy no está y que no le permite a las familias, bueno, conseguir trabajo, mantenerse, llevar una vida digna. Parece un problema estructural y cada vez más complejo y más grave, digo, para todos los que vivimos aquí. Fíjate vos que de ser la provincia pionera en términos industriales y productivos, fabriles hoy estamos siendo espectadores de cómo se caen a pedazos las ruinas de esos grandes emporios industriales que son característicos en cada localidad. Y eso lo vemos con nostalgia, pero en realidad, ¿por qué sucede eso? Porque tampoco nosotros estamos pensando en nuestra identidad histórica, desconocemos nuestra identidad histórica, porque si no ahí encontraríamos la respuesta. Hay que volver a eso, hay que ir hacia eso, mejor dicho, que es reactivar las empresas y las fábricas. Vos lo mencionaste recién y decís, bueno, tenemos que ir hacia ese lugar, apuntar hacia esos objetivos, ese camino. En realidad no se quiere, el contexto es diferente, digo, porque también uno no puede desentender y entender y comprender cómo se maneja hoy la macroeconomía y cuáles son esas limitaciones que a veces vienen de afuera hacia adentro. Se puede conjugar ambas cosas, digo, más allá de la presión de los grandes monopolios o de los lobbies comerciales que hoy existen a nivel mundial. ¿Es posible llevarlo adelante igual? Mira, nosotros con San Martín, vamos de vuelta, San Martín, la independencia económica, el brigadier Juan Manuel de Rosas, la soberanía política. Nosotros tenemos que poner esas dos consideraciones hoy, con mayor modernidad, actualidad posible. Lo más nuevo que hay son poner en tela de juicio en la planificación del Estado Nacional esos dos vectores, la independencia económica y la soberanía política. Te voy a dar unos ejemplos. Dale. En la actualidad tenemos el caso de Rusia, donde Rusia se sentó arriba del vector energético en el shale gas y el shale oil, y son los que le abastecen a los países que no son que no tienen autonomía energética, fundamentalmente los países europeos, sí, que son los que tienen mucho capital, pero necesitan de la energía de Rusia. Rusia se sentó arriba y empezó a decir, bueno, volvamos a nuestra identidad nacional, al pensamiento profundo que implica la idea de nuestros zares y del imperio ruso. Lo tenemos a Alexander Dugin hablando de la pertenencia cultural de los rusos,
hoy en la actualidad. Otro ejemplo, el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador. Es otro claro ejemplo de cómo él se sentó en su soberanía nacional, en su identidad nacional también y en su independencia económica. Y está generando esquemas productivos en su propia nación para priorizar el trabajo de su gente. Lo mismo hacía Donald Trump cuando dijo, ahora terminó la globalización, terminó esta idea del Estados Unidos imperialista metiéndose en las políticas extranjeras, prioricemos el trabajo de nuestra gente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, porque si no vamos a estar dependiendo de venderle la soja a los chinos, el litio a los ingleses, el oro a los ingleses y nuestra gente viviendo con planes sociales. O sea, hay que tener coraje, hay que tener ideas. Eso te iba a decir, hay un costo político también que pagar, ¿no? Que me parece que por ahí los dirigentes no lo quieren hacer. Pero se están agarrando con los millones y millones de personas del pueblo que están cada vez... O sea, no se quieren pelear contra los monopolios oligárquicos, pero se pelean contra el pueblo. Ya no le dieron trabajo y le están queriendo quitar los planes sociales. Fíjate vos qué viveza. En vez de pelear contra 5, se pelean contra 30 millones. No es lógico. Y te digo algo más, la honestidad que nosotros ponemos como valor en la política tiene 3 aristas. Uno, tiene que ver con el no robar y no mentir. Primer aspecto. Segundo aspecto, es que cuando vos llegás a un cargo tenés que saber qué hacer, porque si no, ¿para qué llegás? Y el tercer aspecto de la honestidad es tener el coraje suficiente, la agallas suficiente como para hacerlo. Y acá no es lícito pensar en ajustarle al pueblo, en siempre castigar al pueblo para estar defendiendo los mismos monopolios que son la firme de sentencia hacia la autodestrucción. Entonces, necesariamente hay que cuestionar eso, hay que poner patriotas en el Congreso de la Nación. ¿Hace cuánto tiempo nosotros tenemos legisladores que son de apellidos medios exóticos, pero que van al Congreso en representación de la provincia del Chaco y del pueblo de la patria y no generan legislaciones para el desarrollo de nuestro pueblo? No generan legislaciones significativas para el desarrollo espiritual y material de nuestro pueblo. ¿Hace cuántos años? ¿Queremos ir hace 10 años atrás? Bueno, vamos hace 10 años atrás y hagamos el ejercicio de ver cuáles fueron las leyes que presentaron nuestros diputados y senadores nacionales. Y son gente que claramente están viviendo una realidad paralela defendiendo privilegios. Y ya no hay obreros, no hay trabajadores, y ahí podemos entrar en el tercer punto de la oposición, que tiene que ver con el constitucionalismo moderno que se generó acá en la provincia del Chaco. El Chaco es pionero en el asociativismo y en el cooperativismo agrícola. Y la constitución que se organizó a partir de inmigrantes australianos y cierto sector de la política nacional que encargaron a los productores, a los fabriles de acá del Chaco, de armar una constitución para planificar la independencia territorial del Chaco. Y surgió una constitución chaqueña que es hoy pionera en los estudios en universidades norteamericanas y europeas. ¿Qué planteaba esta constitución chaqueña? Que yo invito a los estudiantes a leer, no solamente la economía de Belgrano, no solamente las ideas revolucionarias de San Martín, sino también el constitucionalismo moderno que surge en nuestra provincia. Busquen la constitución chaqueña, la primera constitución chaqueña, y van a ver el asociativismo y el cooperativismo como sistema democrático. ¿Qué planteaba nuestra constitución moderna? Planteaba que los trabajadores agrícolas, los cooperativistas, tengan doble voto. Tenían doble voto, tenían la capacidad de votar un voto para el representante político y otro voto para un representante obrero. Eso permitía que la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco tenga el 50% de representantes de legisladores obreros y el 50% de dirigentes políticos. Y eso permitía que haya una discusión dentro de la legislatura, por ejemplo, en el Poder Legislativo, que ponía en paridad la discusión de los intereses políticos, patronales y de los trabajadores. Hoy no vemos eso. Hoy vemos que el más burócrata llega y no defiende. ¿Qué interés defiende? Y ninguno, porque no trabajó nunca. Claro, no conoce la realidad.
¿Cómo? No conoce la realidad, te digo, el contexto laboral en el Pero cual se... claro, hoy no conocen lo que es la realidad de un docente, de un policía, de un enfermero, de un médico que está haciendo monedita en monedita para llegar a fin de mes y sin haber trabajado nunca llega a representar a los trabajadores, pero no tiene una naturaleza de origen que le permita tener un criterio para defender a los trabajadores. Y claro, entonces después se asustan cuando le vienen los malones y le dicen, che, ¿qué está haciendo en la Cámara de Diputados? Está sentado, no serví para nada. Y se asustan y ponen guardaespaldas para que no le toque la gente. Pero eso va a seguir pasando en tanto nosotros no volvamos a reencontrarnos en nuestra esencia histórica, en nuestra originalidad creadora, que es la propia historia del Chaco, en fundamentos tan importantes que hoy, no nostalgia, no pensar en el pasado como, ay, cómo recuerdo esos momentos tan felices, no, a la actualidad traer, porque lo que nosotros hicimos a la historia reciente, hace pocos años, es lo que nos va a permitir salir hoy. Y ahí estamos. Tenemos el diagnóstico del joven Lionel de Pampa del Infierno. Las propuestas están en el de encontrarnos con nosotros mismos, reivindicar nuestro ser cultural. Y ahí hay respuestas para lo productivo, Joaquín, para lo democrático, para lo educativo. Joaquín, has sido muy claro vos con tu idea que has desarrollado y me gustaría también que nos comente, bueno, cómo fue que comenzaste a incursionar en el ámbito de la política, digo, y además esta idea, cómo va a seguir construyéndose por distintas localidades, llegando a los vecinos, bueno, saliendo por los medios como lo estás haciendo ahora, para que también haya una alternativa y una opción y que en algún momento pueda hacer ese clic necesario, digo, en la sociedad como para poder llevar adelante al menos los primeros pasos de modificación y cambio que son necesarios. Claramente. Primero que nada, esto es un proyecto colectivo. Sí. Esto nos necesitamos en hermandad, organizados y planificando la salida entre todos juntos. Eso es fundamental. No hay acá, yo no represento un Mesías, el Mesías es Cristo. Sí. Nosotros simplemente estamos compartiendo estas ideas con mucha gente porque se da cuenta que nosotros no estamos mintiendo, sino que estamos diciendo algo verdadero, estamos encendiendo la luz, esclareciendo y prendiendo la luz de la inteligencia de nuestro pueblo, para que con inteligencia reflexione y se dé cuenta hacia dónde ir. Nuestra victoria no es una victoria electoral, no pretende ser meramente una victoria electoral para ganar una elección y seguir haciendo lo mismo. Nosotros tenemos que marcar una agenda como pueblo organizado para que el gobierno que venga, sea cual fuere, se sienta obligado a hacer lo que el pueblo esclarecido exige, recuperando el sentimiento de grandeza que es característico, que nos lega desde San Martín hasta estos días. Espíritu libertador, dignificador de los pueblos. Pero además nosotros estamos también construyendo un partido político nuevo porque la discusión la damos desde como partido político y vamos a presentarnos a elecciones a decir justamente eso con el respaldo de la gente consciente que se da cuenta de su destino. Y el partido se llama Partido Federal y estamos buscando adhesiones también en la querida localidad de Tres Isletas. Hay profesores que nos están acompañando, están juntando nuestras adhesiones, que son las firmas que nos pide la justicia para poder tener una personería jurídica y expresar como partido político estas ideas en tiempos electorales. Creemos que todavía se puede cambiar el rumbo con el voto. Creemos que despertando la sociedad puede votar inteligentemente y en razón de eso estamos juntando las firmas. Yo voy a ir a Tres Isletas, voy a ir a hablar con la gente, seguramente me voy a encontrar contigo, me vas a conocer en persona, vamos a conversar nuevamente. Tal cual. Vamos a hablar con el profesor de filosofía, colega mío, Mauricio, que le mando un saludo. Sí. Vamos a ir a pedir la firma, hablando con la gente cara a cara. Vamos a estar trayéndole al presidente del Partido Federal del Orden Nacional, que es el que nos da el partido a nosotros acá en el Chaco. Acá en el Chaco yo soy el presidente, pero lo vamos a estar trayendo. ¿Y por qué no organizar en Tres Isletas también una reunión con él para que cuente de cuál es la historia del Partido Federal, que es el primer partido patriótico de la Argentina?
Está bueno esto, Yo, Joaquín, porque por allí algunos que tienen un poco más de años pueden saber esta cuestión, pero hay otros que dirán, bueno, ¿de qué se trata? ¿Es un partido nuevo, recientemente conformado, está en conformación? Bueno, me parece sensacional que vos lo estés aclarando y que estés contando, y bueno, y que también se los puedas contar a los oyentes y después en persona a cada uno de los habitantes, ya sea de nuestra ciudad o de cualquier otro lugar de la provincia. exactamente, mi estimado. Nosotros estamos convocando a la buena gente que armen la junta local ahí en cada una de las localidades, que nosotros vamos a estar respaldando los patriotas que quieran lograr espacios dentro de su consejo deliberante, dentro del municipio y a nivel provincial. Sí necesitamos de buena gente, que rodearnos de buenas personas, de patriotas, y las ideas son las que van surgiendo naturalmente, intuitivamente en el encuentro. Mientras hablamos, mientras debatimos, mientras tomamos un mate, vamos generando las mejores propuestas. Cada uno sabe cuáles son los elementos que van a solucionar a esto. Ahora, hay que disputar el protagonismo, porque si nosotros tenemos las mejores ideas, pero siguen gobernando los mismos de siempre, que nos mintieron, nos chamullaron, no nos cumplieron, entonces va a ser mucho más difícil y vamos a estar postergando este proceso revolucionario, patriótico que estamos impulsando. Entonces, el año que viene hay que estar presentándonos. Ujú. Y yo voy a ser candidato a diputado nacional. Dios mediante, teniendo la oportunidad de que la gente nos acompañe con las adhesiones y afiliaciones, vamos a estar disputando una diputación nacional para que un docente de la provincia del Chaco, joven, padre de familia, de valores bien argentinos y cristianos, esté teniendo una voz distinta, así al mismo estilo de Leonel de Pampa del Infierno en el Congreso de la Nación. Y vamos a hacer notar la voz de que pone a las cosas en su lugar, discutiendo verdaderamente como hay que discutir para que haya una mejor realidad para todos los chaqueños. Ujú. Joaquín, Pero, por supuesto, con nosotros en cada una de las municipalidades vamos a meter concejales patrióticos como Dios manda. Joaquín, te quería consultar porque supongo que también a vos te debe llegar por allí las voces o debes escuchar a algún vecino de la zona donde vivís o de otras localidades que recorres diciéndote, ¿estás seguro de involucrarte en la política? Porque parece, digo, en el último tiempo que la política pasó a ser no solo una mala palabra, sino que termina como empañando o corrompiendo a determinadas personas que por ahí tenían como un buen antecedente y después cuando incursionaron en este ámbito, la realidad mostró o los modificó. Digo, ¿no te plantean esto? ¿Lo escuchaste alguna vez? Estuve hablando yo tengo referentes cristianos que me asesoran, Sí, espirituales, yo soy cristiano, sí. y me plantearon esto, que la política muchas veces corrompe al ser humano y que la situación política se corrompe desde las bases y que es muy difícil por ahí confrontar si uno no está lo suficientemente convencido, pero de estar convencido estamos convencidos, pero hay otro elemento más. Esto ya te digo, yo lo estoy encabezando y lo estoy saliendo con una furia, con fiereza patriótica, lo estamos impulsando. Pero en realidad, el esclarecimiento tiene que ser colectivo. Tiene que ser colectivo Claro. el esclarecimiento. Si yo caigo, porque también están que si uno es muy duro en los principios que plantean, en nuestra historia, a Dorrego, que es el fundador del partido, lo mató la oligarquía en Buenos Aires. Ujú. Me pueden llegar a matar a mí. Puede llegar a pasar o no. Hay ejemplos en la historia que le matan a un referente que tiene una voz distinta. Sí, Suele pasar o no. sí hemos tenido antecedentes, ¿no? Hemos tenido muchísimo y bueno, pero Claro. ¿qué pasa? Tiene que haber un pueblo consciente acompañando el proceso para que no termine en una persona. Por eso yo te dije que no somos mesiánicos. Sí, sí, Cristo es sí, el sí. Mesías. Ujú. Esto tiene que ser un esclarecimiento popular. Todos tenemos que ser protagonistas. Entonces, si yo me enfermo o no estoy más, o en algún momento no fui lo suficientemente hombre como para cumplir esto que estoy diciendo ahora, el proceso tiene que seguir emancipatorio. Ujú. Y otros hombres y otras mujeres tienen que continuar con este proceso. Y esa es la idea y esas son las fortalezas de nuestra propuesta. Claro. No es un proyecto individual, sino es un esclarecimiento y un proyecto colectivo. Es Ah, un despertar chaqueño, un hablando de lo encuentro patriótico colectivo, de todos.
hablando de lo colectivo, Joaquín, digo, hay una sensación en el ámbito social que seguramente a vos te debe pasar, ¿no? Escuchamos nosotros las quejas, los problemas, bueno, gente molesta, con mucha ira por todo lo que está viviendo, digo, un estrés cotidiano, no saber si llegas a fin de mes, no poder estar seguro del trabajo que tenés, aquel que lo tiene, el que no tiene, que está en busca y no lo consigue. En definitiva, todas estas cosas que pasan a cada uno de los individuos, pero que en realidad a veces repercuten o aparecen en las redes sociales, en los medios, con mucha bronca y mucha euforia, pero después parece que está todo como muy normal, muy calmo, y no hay una reacción o una acción, ¿no? Con esto no estoy diciendo que, bueno, vamos a salir a quemar todo y a incendiar el país, no es ese el mensaje, pero es como un doble discurso, ¿no? De lo que se escucha, de lo que se lee, pero que después no pasa mucho más que ahí. ¿No tenés esa sensación? Hay una situación muy complicada, estamos llegando a una situación límite como pueblo argentino, Ujú. pero hay síntomas que indican que justamente es una situación límite. Fíjate la voz de este muchacho Leonel ayer, cuánto ruido hizo. Fíjate vos cómo en la provincia, acá en Resistencia, yo estoy ahora en Resistencia, todos Sí. los días hay manifestaciones, ahora no se puede transitar porque le hacen piquete en la casa de gobierno. Entonces la situación se nota que está prendida por un hilo. Claramente saben tirar un Ujú. paliativo. Ahora estamos hablando de un anuncio de 12.000 pesos por única vez para los trabajadores del Estado, que ya está gastado con el Sí, aumento de la nafta y con el aumento de la olvídate. tarifa de SECHEP. Y Pero, además con lo que vos mencionaste también, ¿no? Un proceso de ajuste que se viene para el próximo pero año. claro, pero por eso te digo, yo soy consciente de que el sujeto de cambio hoy en Argentina, en el Chaco, el sujeto de cambio, el sujeto revolucionario, no es el político conocido, no porque ya él está muy cómodo, ni tampoco es el que recibe el plan social, porque también está relativamente cómodo y contenido. Hoy los sujetos de cambio y de la revolución somos los trabajadores y los empleadores, las pymes y los trabajadores que nos ganamos con el sudor de nuestra frente. Somos los únicos capaces de cuestionar esto, pero el tema que pasa es que están desencantados. Mucha gente está Claro. desencantada, perdió la fe y dice, no, yo no me meto porque yo no quiero, son todo lo mismo, no creo más en nadie, ya me mintieron muchas veces y bueno, eso es el caldo ideal para que sigan siempre los mismos haciendo antojo y paladar lo que quieren. Entonces Sí. nosotros decimos, empecemos a darnos cuenta de que nos preferimos, vamos hacia un encuentro patriótico, trabajadores y empresarios de la provincia del Chaco. El Partido Federal es un partido nuevo, con gente de trabajo, que está invitando a que se dialogue y se generen propuestas para modificar esto que no está más. No podemos seguir confiando siempre en la misma clase política que se alterna en el poder para hacer básicamente lo mismo. No digo que todos los políticos sean así, hay excepciones, Claro. Sí, 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 sí. pero Pero es la pero mayoría. tampoco creamos que los movimientos ideologizados, estos movimientos sociales que están sobre ideologizados, defendiendo a los políticos, pidiéndole mercadería y plata sin trabajar, ellos van a llevar a un cambio. Ellos simplemente se quejan, pero no pueden orientar hacia un proceso de cambio. Simplemente piden una migaja de la torta. Nosotros lo que queremos es que realmente haya justicia, que realmente el que trabaje progrese y deje de ser pobre. Y en esa idea, lo único que podemos sostener esa idea somos los que nos reconocemos trabajando y llevando el pan a nuestra mesa a partir del sudor de nuestra. Así es. Bueno, Joaquín, la verdad, un placer, un gustazo haber charlado contigo. No será la única vez, volveremos a dialogar próximamente o cuando andes de visita aquí por Tres Isletas. Solamente agradecerte, has sido muy preciso, muy claro con las ideas. Me parece bárbaro, lo mejor para vos y bueno, para todo el equipo que te acompaña allí, ¿no? Bueno, a ver si lo retomamos la comunicación con Joaquín, porque me parece que la hemos perdido. ¿Estás allí, Joaquín, o no? Hoy estamos. Estoy acá, vos Ah, sabés que tengo un problema que se me corta el teléfono, sí, no, debe estar,
deben estar cortando a propósito, no deben estar escuchando porque no es rarísimo, pero bueno, que escuche, No, para eso estamos hablando. Con la verdad no temo ni ofendo. claro, no, Eh, no pasa nada, Joaquín, no pasa nada. te decía que la clase que puede llegar a mover el amperímetro y a modificar esto es la clase trabajadora, tanto el Sí, empresario como el trabajador. Y nosotros le hablamos a los empleadores del Chaco y a los trabajadores del Chaco que es necesario organizarnos y el Partido Federal va a ser el espacio donde vamos a dar un encuentro patriótico, claramente aclarando que no todos los políticos son iguales. La mayoría está viviendo una realidad paralela. Nuestros legisladores nacionales están viviendo una realidad paralela, viven defendiendo privilegios y no están proponiendo nada. Nosotros vemos también que las clases, los movimientos sociales sobre ideologizados tampoco pretenden un cambio de sistema, sino una mejor repartija. Y esto no puede ser así. Esto necesariamente tiene que ser desde el trabajo y desde los valores. Y los trabajadores podemos dar esa discusión. Claramente después vamos a ir convocando a los sectores sociales y a los empresarios para que y al sector político para que entienda que hay que dar un cambio de rumbo. Pero los que tenemos que encabezar esto somos los trabajadores. así es. Bueno, Joaquín, no te robo más tiempo, la verdad, un gustazo haber charlado contigo y te esperamos cuando ande por Tres Isletas y dialogamos personalmente, ¿sí? Listo, mi hermano, un gustazo es mío, un fuerte abrazo y bendiciones para toda la audiencia, fue un honor y estamos a disposición y al servicio de lo que sea necesario. Dale, que tengas una buena jornada, muchísimas gracias. Igualmente, hermano, chao, chao. Hasta luego. Bueno, allí estábamos entonces dialogando con Joaquín Ríos, profesor de filosofía, que charlaba con nosotros en la mañana, hablando de su propuesta política y todo aquello que implica llevar adelante un cambio a nivel provincial y bueno, cuál va a ser el trabajo de aquí en más, ¿eh?